Perfecto, pues ya estamos vivo. Buenos días a todos y todas. Gracias. Listo, maestra, adelante. Muchas gracias. Bien, pues buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla sobre violencia de género. Pues para mí es un honor siempre participar en estas actividades que realiza Vinculación y el área de egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entonces pues la verdad es que para mí siempre ha sido un honor poder estar acá platicando sobre todo estos temas, ¿no? Que son tan importantes y fuera del en vivo lo conversábamos con las personas organizadoras de esta plática, que son temas a los que quizá como sociedad, como seres humanos, no le estamos dando la debida importancia, pero son temas que laceran mucho los ambientes sociales, los ambientes laborales, escolares, comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy me pareció oportuno, precisamente porque estamos conmemorando el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue este 25 de noviembre, pues hablar precisamente de algunas claves, como yo le llamo, como las he estructurado, para entender la violencia de género, porque a pesar de que ya llevamos bastante tiempo platicando sobre estos temas en el mundo privado y político, público, pues sigue habiendo como toda esta a veces duda, ¿no? O de respecto de qué es la violencia de género o es lo mismo que la violencia contra las mujeres. Eh, Resulta que confundimos a veces o no entendemos bien, más bien, cómo es la violencia de género, ¿no? Y entonces esa es la idea, que podamos comprender la violencia de género, distinguirla de otras violencias. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de violencia de género y precisamente por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pues vamos a enfocarnos mucho en la violencia de género que sufren las mujeres, porque es precisamente el concepto de género el que es acuñado por feminismos, ¿no? Por los distintos movimientos feministas por ahí de los años 50, 60. El concepto de género como tal, para hablar un poco del concepto de violencia de género, pues el concepto de género lo traen los movimientos feministas a este ámbito jurídico, por decirlo de alguna forma, jurídico, antropológico, sociológico,
pero es un concepto que nace en la psicología, ¿no? Es un concepto que nace en la psicología, pero los feminismos lo traen para acá como para intentar explicar ciertas desigualdades, ¿no? Y entonces es cuando vamos a establecer por qué casi siempre que hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia que sufren las mujeres, porque la violencia que sufren las mujeres es de manera desproporcionada, ¿no? Entonces, y se da por razón de género y es una de las cuestiones que vamos a estar hablando ahorita. La violencia, para empezar, es algo que todo mundo condena, ¿no? Y sin embargo, es imposible que podamos tener discusiones sobre la violencia en contra de las mujeres sin que alguien objete a ello. Eh, no solo a los hombres también nos violentan, o quizá este cuestionamiento de las mujeres también son violentadoras, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de violencia contra las mujeres hay objeciones. Y partimos de la premisa de que la violencia es algo que todos condenamos, ¿no? La violencia es algo condenable en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de violencia que sufren las mujeres, pues ya es una violencia en la que empezamos a escuchar ciertas objeciones. Están exagerando, o una violencia que no es, ¿no? ¿A poco eso es violencia? No lo escucho mucho en temas de acoso y hostigamiento. Ay, ¿a poco eso es violencia? Eso es una exageración. Ahora ya no podemos decir nada porque entonces es acoso. Es común escuchar afirmaciones como que la violencia no tiene género, ¿no? Para descalificar este estudio desde la perspectiva de género de las violencias. O los hombres son igual o más violentados que las mujeres, o las mujeres también ejercen violencia. O sea, siempre que hablamos de violencia que sufren las mujeres por razones de género, que es precisamente una de las vertientes de lo que vamos a estar platicando, pues hay objeciones en contra de ello. Para empezar, ¿qué es la violencia de género? ¿No? Esa sería mi primer clave que vamos a platicar hoy. ¿Qué es la violencia de género? Y para hablar de un concepto en específico, pues podríamos decir varias cosas. Hay varios tratadistas que han definido y varios movimientos feministas que han definido el concepto de violencia de género. Y pues a mí me gusta uno que en realidad es bastante corto, se los voy a leer para que podamos partir de ese concepto respecto a qué es la violencia de género. Este concepto es de Estefanía Vela, ella es investigadora del CIDE, y ella nos dice que la violencia de género es aquella que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres o que las afecta de manera desproporcionada. Es decir, el género es un concepto que va a, digamos, a impactar en la forma en la que sufren violencia las personas. ¿Por qué el género? El género, para empezar, es un concepto, les decía, acuñado por la psicología, pero que de los primeros tratadistas que hablan del género es el historiador John Scott. Y John Scott decía, o sea, él intentaba explicar, a ver, ¿por qué las mujeres están, digamos, confinadas a ciertas labores del hogar? ¿Por qué los hombres tienen que ser de ciertas maneras? ¿Por qué la economía social y familiar está así? ¿Por qué en la familia hay roles que le tocan a las mujeres y roles que le tocan a los hombres, ¿no? Un poco entender por qué las diferencias. Y esas diferencias que tenemos en el hogar de, las mujeres cocinan, los hombres trabajan fuera del hogar o los hombres son proveedores, etcétera. Esas diferencias, ¿por qué impactan el acceso a los derechos de las personas? Esa es como la principal problemática que empezó a resolver el género. A ver, no está mal que las personas tengamos roles, ¿no? Y que nos dividamos, digamos, actividades en el hogar y que tengamos como que ciertas, no sé, especificaciones sobre algo. A lo mejor una mujer le gusta más cierta carrera profesional o a un hombre le gusta más cierta otra, pero la realidad es que socialmente era como que ya muy marcado. O sea, tú nacías con determinado sexo. Recordemos que en México el sexo biológico de las personas se nos es asignado en el momento del nacimiento, ¿no? ¿Quién lo asigna? Bueno, en este caso puede ser o el médico o partera que atiende el parto en coordinación con los padres, ¿no? Y esa determinación del sexo de las personas se le comunica al registro familiar o al registro civil y se asienta en nuestra acta de nacimiento. No sé si han revisado su acta de nacimiento, tiene M o tiene H. Es decir, para empezar, en México solo se reconocía, y digo reconocía porque esto ha cambiado recientemente, el sexo biológico mujer o el sexo biológico hombre. Y a partir de esa categorización que se hacía de nuestros cuerpos, porque además, ¿cómo se determinaba el sexo de un recién nacido o recién nacida? ¿Cómo se determina? Pues se determina a través de las características genitales externas, ¿no?
Y esto, para empezar, limitaba un poco esa determinación porque según hay estudios científicos que dicen que el sexo biológico de las personas se determina por lo menos por otras 6 características fisiológicas, como por ejemplo las hormonas, las gónadas, el aparato reproductor, el tema de los órganos genitales internos y no solo los externos. Y lo que pasa en México es que se determina el sexo de las personas con base únicamente en los genitales externos. Entonces, con eso ya nos categorizan en M o H. Y esa categorización lo que hace es imponernos ya de manera casi automática un montón de expectativas a la que los estudios feministas le denominan expectativas de género. ¿Cuáles son esas expectativas de género? Ah, pues la mujer tiene cabello largo, los hombres corto. La mujer se maquilla, los hombres no. Las mujeres estudian ciertas carreras, o más bien ni estudian, ¿no? En algunas épocas era, pues las mujeres no estudian, las mujeres tienen que aprender a cocinar, a atender a su esposo y a cuidar a los hijos e hijas. Y básicamente esa era como la labor de la mujer en nuestro país que ha ido evolucionando y los roles han ido, digamos, mezclándose, ¿no? Porque con la incorporación de las mujeres en la vida pública, pues esto ha ido cambiando un poco y ahora vemos a muchas mujeres en el ámbito público. Muchas mujeres estudiando en las universidades, de hecho creo que el porcentaje de acuerdo a INEGI, pues hay mucho más mujeres estudiando carreras universitarias que hombres. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que, digamos, las mujeres ya estamos presentes en el ámbito público y en la vida pública, ya estamos estudiando carreras, posgrados o estamos presentes en muchos cargos de decisión. Hoy en día con la paridad de género en el ámbito político, pues ya hay pues la mitad de mujeres senadoras, de mujeres diputadas, etcétera. Y ahorita con las elecciones que vienen para este 2024 pues vamos a ver también a la mitad de los municipios de nuestro estado gobernados por mujeres, pero la problemática no termina con la participación de las mujeres en la vida pública, en condiciones de paridad, como en el caso de la materia electoral, porque la problemática sigue ahí persistente y les voy a decir por qué. O sea, las mujeres seguimos cargando con los roles, porque hay muchas mujeres que a pesar de que tienen un trabajo fuera de casa, tienen esto que le llamamos dobles o triples jornadas, ¿no? Y es, también están encargadas mayoritariamente del cuidado y crianza de los hijos e hijas y también están encargadas de las actividades del hogar. ¿Por qué? Porque eres mujer, o sea, nada más. Por eso a eso le denominamos expectativas de género y esas se nos asignan desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Nos asignan el M o el H del sexo biológico y sin embargo eso pareciera que automáticamente nos pone asignaciones de género o expectativas. ¿Qué se espera de nosotras o nosotros con base en el sexo biológico con el que nacemos? Y a eso se le denomina sistema sexogénero. ¿Y por qué se empezó a hablar de género? ¿Y por qué los movimientos feministas empiezan a hablar de género hace ya algunas décadas? Porque no se encontraban una explicación a la desigualdad que hoy persiste respecto de mujeres y hombres en el acceso a los derechos. Ojo, porque yo les decía, no está mal el que podamos clasificarnos como seres humanos y realizar ciertas actividades unos y otros y digamos hacer equipo quizá en las familias o en los hogares, o sea, no está mal que, ah, pues yo hago esto y tú haces tal cosa. Lo que sí es problemático jurídicamente, y no es hablando de mal o bien, sino problemático jurídicamente, es que pretender que esos roles que se le han asignado exclusivamente a las mujeres, como el cuidado y la crianza de los hijos e hijas, como las actividades del hogar, les impida acceder a otros derechos. Y ejemplo de ello, por ejemplo, el Código Civil de 1870, en cuanto hablaba de las relaciones matrimoniales, todavía decía que el hombre era el único que podía administrar los bienes, por ejemplo, de la familia, y que la mujer no podía obligarse ni enajenar bienes, ni adquirir bienes sin consentimiento o poder del marido. Entonces, de alguna manera, las propias normas o leyes lo que hacían era perpetuar esas diferencias o de los roles o los estereotipos, ¿no? ¿Qué son los estereotipos? Pues son esas creencias colectivas, culturales, que tenemos de cómo deben ser los hombres, bueno, los estereotipos de género o cómo deben ser las mujeres. Y les decía, entonces, el concepto de género vino como a intentar explicar el porqué de esas diferencias, porque, a ver, el hecho de que las mujeres tuviéramos ciertos, bueno, o de hecho las personas tuviéramos ciertos tipos de genitales, no alcanzaba a explicar el porqué de las diferencias
que socialmente se esperaban de las personas. El hecho de que nazcamos con ciertas características biológicas no alcanza a explicar por qué tenemos que usar vestido o por qué tenemos que usar pantalón o por qué tenemos que usar el cabello largo o corto o por qué somos los más o somos las más, digamos, idóneas para el cuidado de crianza de los hijos e hijas. O sea, esas características biológicas no alcanzaban a explicar esas diferencias ya en la realidad, ¿no? Y entonces viendo el concepto de género, por eso es el sistema sexo-género, a intentar explicar esas diferencias. Y es que dicen los movimientos feministas, es que esta diferencia biológica de los cuerpos sexuados de las personas no me alcanza a explicar por qué las mujeres no pueden estudiar, por ejemplo, ciertas carreras, ¿no? Hace algunos años, o por qué se veía raro que una mujer estudiara una ingeniería, o se veía raro que un hombre estudiara enfermería. No, no, esas diferencias no me alcanzaban a explicar eso. ¿Por qué la mujer no podía hacerse cargo de sí misma aun cuando estuviera casada? ¿No? Para empezar, por ejemplo, los hombres se podían casar a partir de los 18 años, las mujeres con autorización, obviamente, de su padre, ¿no? Entonces, históricamente y jurídicamente las mujeres han estado sometidas a la figura del hombre. Y voy a retomar con esto que el tema de los derechos de las mujeres y de hablar de la violencia que las afecta desproporcionadamente, como es la violencia de género, no es una lucha de hombres contra mujeres. Es más bien esta visibilización de que hay diferencias estructurales que generan desigualdad, que generan discriminación y que generan violencia. Porque si nosotros vamos y preguntamos por qué me tocó una vez en Ciudad de México, que estaba entrevistando a un agente de violencia familiar, y le decía, cuando él intenta explicar el por qué había golpeado a su esposa, él me decía, licenciada, es que en mi acta de matrimonio dice que mi esposa tiene que hacerme de comer, cuidarme, no sé, lavar y planchar mi ropa, etcétera, ¿no? Y entonces yo llego a la casa después de trabajar muchas horas y resulta que mi comida no está hecha y entonces pues eso me desesperó y llegué y pues la golpeé, ¿no? Esa era su razón. Y yo le decía, a ver, quiero que me traiga su acta de matrimonio, porque él juraba que en su acta de matrimonio estaba establecido eso. Y entonces al día siguiente regresa con su acta de matrimonio y pues evidentemente no estaba ahí eso, pero ¿qué creen? Esa persona se había casado cuando todavía se les leía la epístola de Melchor Ocampo, que la epístola de Melchor Ocampo era como lo que ahora conocemos como la carta familiar. No sé si alguien lo recuerda, pero la carta familiar es algo que se les lee a las personas que contraen matrimonio civil en nuestra entidad y en algunas otras del país. Pero antes se les leía la epístola de Melchor Ocampo, que estuvo vigente todavía, me parece, hasta los años 80. Y una de las cuestiones interesantes de esta epístola era que replicaba esas diferencias que había en lo social y lo mandaba a lo jurídico. Por ejemplo, decía que las mujeres debían tratar a sus esposos con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte más brusca, irritable y dura de sí mismo, ¿no? Y entonces la propia epístola le estaba diciendo, y aparte hablaba de cuáles eran los dotes de las que tenía que tener la esposa y cuál es el esposo, y entonces a la esposa le decía que la delicadeza con que iba a criar y cuidar de sus hijos y que iba a cuidar de los bienes que el marido proveyera, entonces ya ahí al hombre le imponía, ¿no? También estas cargas de ser proveedor, y ahí tenemos un problema con las masculinidades porque ahora este tema del género afecta no solo a mujeres, sino también a los hombres. Y a los hombres los afecta de qué manera. Eh, por ejemplo, el acceso a las guarderías. No sé si les ha pasado o han tenido un caso o algún conocido en donde una persona, un hombre, padre, intenta acceder al servicio de guarderías. Un poco se ha modificado la norma, pero no sigue, no está tan amplia. Ahorita les explico por qué. Y resulta que no tenía derecho a guarderías. Y no tenía derecho a guarderías, ¿por qué? Porque una concepción cultural de que las mujeres son las encargadas de los hijos e hijas digamos, se proyectaba en la norma. Decía, no, o sea, un hombre, ¿por qué va a necesitar tener servicio de guardería si la encargada es la mujer? ¿No? Entonces, esa cuestión cultural de la creencia del género y de las asignaciones de género y de los estereotipos de género, y luego nos imaginamos, por ejemplo, un mundo en el que la mujer está en casa lavando trastes, planchando, etcétera, y el hombre está en la oficina, ¿no? Detrás de un escritorio, proveyendo, y entonces pareciera que eso es lo normal, y eso invisibilizó muchas violencias. La violencia, entonces, basada en género, se refiere precisamente a esta violencia que se da como un castigo a aquellas personas, desproporcionadamente mujeres, que salen de estos estándares marcados por el sistema sexo-género.
Y vuelvo a lo mismo, el sistema sexogénero es eso que enlaza las características biológicas que tienen los cuerpos de las personas con ciertas expectativas, asignaciones, roles o estereotipos que culturalmente se han asignado a hombres y mujeres. Y ahorita no me voy a referir tanto a las identidades no binarias, lo vamos a acotar un poco más adelante para no confundirnos en este momento. Por eso hablaba solamente de hombres y mujeres, reconociendo, por supuesto, que hoy ya se reconocen también las identidades no binarias, ¿no? Y esas identidades no binarias como aquellas que simplemente no encajan o no les parece encajar ni con lo que decimos que son los hombres ni con lo que decimos que son las mujeres y que además es un derecho humano la identidad de género. O sea, cada persona tenemos derecho a identificarnos con el género con el que tenemos, digamos, más afinidad. Y entonces nace este reconocimiento tarde, porque pues por muchos años se ha, digamos, discriminado y violentado a estas personas que no se identifican con, o con ser hombres o con ser mujeres. Pero digamos, lo problemático de que nos categorice el sistema, el mundo o en general, pareciera que todo es hombres o mujeres, ¿no? O Venus o Marte, como dicen por ahí es las problemáticas jurídicas del acceso a los derechos y de las obligaciones que tenemos. Porque naturalmente, o sea, solo por tener ciertos genitales, las mujeres ya tenían que saber cocinar, cuidar y criar a sus hijos e hijas, atender al esposo o al padre o a los hermanos o a los tíos o a los primos. Entonces, son un montón de asignaciones y expectativas de género que se dan solo por el simple hecho de nacer con ciertas características biológicas. Y entonces, como el sexo biológico no alcanzaba explicar estas diferencias y estas desigualdades, porque estas diferencias que tenemos en lo cultural se reflejan como desigualdades en lo jurídico, porque las mujeres no tenían el mismo acceso a tan solo a propiedad, a posesiones, porque no les permitían ni siquiera ser titulares de derechos de posesión o propiedad, o ni siquiera de determinar como tal la vida de sus hijos o hijas. O sea, hasta hace algunas décadas todavía en los códigos civiles, por ejemplo, de Oaxaca, solo los hombres eran los que ejercían la patria potestad respecto a sus hijos o hijas. O sea, las mujeres no figuraban en las decisiones, digamos, jurídicas y de vida de sus hijos o hijas, porque la mujer se ponía como en el punto o en la cabida de un hijo, ¿no? Yo, hombre, el esposo, voy a decidir sobre la vida de mi esposa y de mis hijos. Y eso cultural se replicaba en las propias normas. Les digo, todavía los códigos civiles de algunas entidades federativas, por ahí el Código Civil de Oaxaca hasta los ochentas hablaba de esto y todavía hace algunos 10 años, o sea, yo creo que 10 años para acá es cuando ha ido cambiando y modificándose esto en la norma, aunque en la realidad todavía no tenemos una igualdad sustantiva, que es precisamente como esa igualdad real. Y esa igualdad real se refiere a que podamos acceder a los mismos derechos, todas las personas, sin importar si somos hombres o mujeres o identidades no binarias, ¿no? Básicamente esa es la igualdad sustantiva. Es como el acceso a los derechos en condiciones de igualdad sin que sea determinado por el sexo con el que nacemos o el género con el que nos identificamos. Porque quiero decirles que el sexo, pues ese sí no los asignan por ley, aunque ya hay esta posibilidad de desencajar de eso, ¿no? De la identidad no binaria como un derecho. Pero el género, eso es una construcción cultural, social, histórica. O sea, ¿quién nos ha dicho que las mujeres tenemos que traer el cabello largo y los hombres corto? Y aparte, esta parte del género varía, ¿no? De lugar en lugar, de momento en momento, porque pues si nos vamos a la Edad Media, por ahí en Europa, pues los reyes, hombres, varones, usaban el cabello largo, ¿no? Incluso usaban hasta pelucas, usaban zapatillas, usaban medias. Entonces, eso para ellos representaba masculinidad. Por eso les digo que esta parte del género pues va variando de lugar en lugar, de momento en momento. Y lo que hoy nos dice el género en México y nos sigue diciendo el género, y por eso México es reconocido internacionalmente como un país machista, misógino y patriarcal, ¿no? O sea, una cultura patriarcal. Que es machista? Pues es este odio a la mujer por lo que es, por lo que representa, o esta odio o desprecio, ¿no? Ah, pues como tú trabajas en el hogar, entonces tú no tienes un salario. O sea, como descalificar o desconocer lo que hacen las mujeres. Les decía, no está mal, y esto lo platico mucho cuando hablamos del trabajo doméstico. Y muchas mujeres levantan la mano y cuando hablamos de igualdad y me dicen, es que yo quiero hacerlo, o sea, a mí me gusta, a pesar de que trabajo fuera de casa, me gusta llegar y atender a mis hijos e hijas y a mi esposo y etcétera. Digo, no está mal eso, lo que está mal
es que no lo identifiquemos como un trabajo, que lo identifiquemos como una obligación natural. Entonces, no hay un salario, no hay un reconocimiento y entonces lo que pasaba es que cuando había divorcios o separaciones, la mujer que se había dedicado a los hijos y al hogar, pues no tenía nada. O sea, llegaba a un término, una relación sin nada. No había bienes, no había estudiado, no tenía la posibilidad de tener una carrera porque se había quedado a cuidado de crianza de los hijos e hijas. Entonces, ahí se empiezan a gestar las desigualdades. Y esta parte de las desigualdades y de la discriminación impacta de alguna manera en las violencias. O sea, ¿por qué se sufre violencia de género? Es una violencia que no podemos desvincular de la discriminación porque es a través de la discriminación como se va perpetuando. La discriminación por razón de género, por razón de sexo. Son las violencias de género y ahora voy a hablar de violencias en plural porque no es solo un tipo de violencia, sino vamos a ver que son varios tipos de violencias, por eso hablamos de violencias. La violencia de género o las violencias de género son estructurales y son sistemáticas. ¿Y por qué digo esto? Estructurales porque así como el género se ha arraigado culturalmente a nuestra sociedad, de que, pues naciste con este tipo de cuerpo biológico y entonces tienes que usar este tipo de ropa y tienes que ser de cierta manera y te tienes que relacionar de cierta forma. Si eres mujer, te tienen que gustar los hombres. Si eres hombre, te tienen que gustar las mujeres. Y si eres mujer y no te gustan los hombres, entonces eres sancionado socialmente con discriminación o con violencia, ¿no? Eres lesbiana, entonces te quito la guarda y custodia de tus hijos. Y eso pasó en un caso conocido como Atala contra Chile, en donde a una mujer de Querétaro, perdón, a una mujer de Chile, y es que el caso se replica en Querétaro hace poco, por eso hablaba de Querétaro, por ser lesbiana, el juzgador le quitó la custodia de sus hijos e hijas. Entonces, si no corresponde a lo que yo socialmente espero de la mujer, de la buena mujer, de la buena madre, porque le gusta, porque no corresponde a ese estereotipo de mujer que tenemos socialmente, entonces viene un castigo. Y el castigo puede ser familiar, puede ser social o puede ser jurídico. Y el castigo jurídico ahí fue quitarle la guardia y custodia de sus hijos e hijas, en este caso que resolvió la Corte Interamericana, y es ese caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Atala contra Chile, el que empieza a hablar de estereotipos, de prejuicios que se tienen a la hora de impartir justicia. Porque, ¿qué tiene que ver que la mujer sea lesbiana con el cuidado y con la custodia de sus hijos e hijas? ¿Qué tendría que ver? Es entonces donde les digo que ya no checa, ¿no? Ya no se entienden esas diferencias y entonces pareciera que a las mujeres, sobre todo a las mujeres, porque la violencia de género impacta desproporcionadamente a las mujeres, pareciera que estas mujeres que se salen de esos roles tradicionales o estereotipos históricamente asignados de cómo deben ser, cómo se deben comportar. ¿No has escuchado el calladita, te ves más bonita? El de cómo deben ser las mujeres o una mujer que no se queda al cuidado de crianza de sus hijos e hijas, cómo es vista en la sociedad. Pareciera que todo eso es castigado, ¿no? Y es castigado, insisto, no solo en el entorno familiar, sino en el entorno social y además en el entorno jurídico con el inacceso a ciertos derechos, como pasó en el caso de Atala y como pasa muchísimo ahora, porque vamos a ver pleitos de custodia por hijos o hijas, en donde el hombre dice, es que ella ya tiene otra pareja y entonces no, ya no se puede quedar con mis hijos porque cómo va a estar con otra pareja cuidando de mis hijos, ¿no? Y entonces es donde, insisto, las mujeres que salen de esas casillas en la que nos estereotipan, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque a los hombres, por ejemplo, se les estereotipa como proveedores, como trabajadores fuera del hogar, como que no deben expresar sus emociones, sus sentimientos, y ahora tenemos un montón de suicidios o la tasa de suicidios es mucho más alta en hombres, no precisamente por esas masculinidades asignadas por razones de género. El género entonces nos ayuda a entender un poco esta parte, por eso la violencia de género lo que dice es, están violentando o están dañando a una persona por su género, o sea, por lo que pretenden que represente. Si un hombre se queda en casa a cuidar de sus hijos e hijas y hacer las labores del hogar porque a lo mejor la esposa gana más, ¿cómo es tratado ese hombre socialmente? ¿No? Por lo menos le dicen mandilón, o sea, por lo menos, si bien le va. Entonces, socialmente castigamos eso, ¿no? Y a la hora de ejercer derechos, pues eso se ve mucho más reflejado y es la preocupación para el mundo jurídico. Entonces, como para resumir esta primera parte, en México como en otros países, el sexo con el que nacen las personas era o es considerado un elemento indispensable de clasificación social que fija básicamente el lugar que ocupamos en nuestra familia o en la sociedad, ¿no?
O sea, si somos hombres o mujeres, parece una visión dicotómica del mundo, una visión binaria del mundo en donde o es blanco o es negro, o eres mujer o eres hombre. Y este régimen se sustenta en la idea de que los hombres y las mujeres tienen dotes sexuales que determinan sus capacidades, lo cual pues ya vimos que no checa mucho y por tanto sus funciones, sus derechos y sus obligaciones. O sea, va a haber mujeres que por supuesto no tengan esa capacidad de cuidado y crianza y va a haber hombres que sí la tengan. Va a haber mujeres que no tengan esas habilidades, ¿no? Como lo decía, por ejemplo, la epístola de Melchor Ocampo que hablaba de que son sensibles, cariñosas, pacientes, etcétera. Pues hay mujeres que no respondan a ese estereotipo y entonces es cuando vienen violencias que castigan que te salgas de ese molde. O sea, yo lo veo el género como un molde, ¿no? Nacemos con ciertos cuerpos biológicos y entonces ese molde de género social, cultural que nos impone la sociedad y que a veces lo impone por la fuerza, como en el caso de las mujeres que son, que tienen esta preferencia o orientación sexual hacia otras mujeres, pues en muchos centros que ya están prohibidos, que son, ahora ya son un delito, afortunadamente, que son donde pretendían como, no sé cómo le llamaban a estos centros, como de, se supone que a estos centros ingresaban a las personas para que redirigieran su orientación sexual. No recuerdo bien cómo se llamaba, por supuesto que ya está considerado como una forma de tortura, por supuesto que ya es un delito, pero antes no lo era. Y entonces en estos centros lo que le hacían a las mujeres que tenían orientación sexual a otras mujeres, digamos, para corregirlas, era violarlas. O sea, ejercer violencia sobre ellas, violencia sexual, ¿no? Como para decir, este es tu lugar y esto es lo que te tiene que gustar. Y entonces, por eso yo le llamo al género como un molde en el que si tú te sales de ese molde que la sociedad y la cultura y lo jurídico también te imponen, porque ya vimos que los códigos también lo decían, hay un ejemplo bien interesante de esto que es el delito de violación. El delito de violación, pues todos sabemos hoy lo que es, sabemos que es algo sancionado penalmente, que es uno de los delitos considerados ya no como graves, porque con el nuevo sistema de justicia pues ya no hay delitos como tal graves, pero sí es un delito que considera que está estipulado en la Constitución como un delito que amerita pena privativa, ¿no? De libertad, por ejemplo, entonces es lo que entendíamos como delitos graves. Sin embargo, hasta el 2005, y esto es interesante porque estamos hablando de los 2000, o sea, hasta 2005 la violación entre cónyuges no era considerada violación. O sea, esta cópula impuesta de manera violenta en su mayoría de hombres hacia mujeres, porque no vamos a desconocer que la violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres, mayoritariamente a las mujeres, y es ejercida mayoritariamente por hombres. No es que se les culpe a los hombres de la violencia, más bien lo que los datos nos están diciendo. Y por ejemplo, los datos, la violencia que sufren hombres, por ejemplo, la violencia sexual que sufren hombres, los datos nos dicen que la ejercen otros hombres. Entonces, por eso hablamos de este tipo de situación, ¿no? De la violencia que sufren mujeres y que es ejercida por hombres, que por supuesto hay excepciones, eso no desacredita el fenómeno, pero regresando un punto o regresando un poco a lo que les platicaba de la Suprema Corte de Justicia, o sea, hasta el 2005 la Suprema Corte de Justicia dijo, ah, la cópula impuesta de manera violenta de un cónyuge hacia otro es violación. Entonces, antes del 2005 todas esas violaciones no eran consideradas como tal y no eran mucho menos sancionadas como tal. De hecho, en el 94 había una tesis de la Suprema Corte, si hay aquí abogados o abogadas que lo quieran buscar, que decía que la cópula impuesta de manera violenta entre cónyuges era considerado el ejercicio indebido de un derecho. Sí, indebido, pero era un derecho. Recuerden que antes el matrimonio era tenía esta definición obligatoria de la reproducción. Y entonces una de las obligaciones que derivaba del matrimonio era el débito carnal. Y por ello se decía que no había violación. Entonces, todas estas mujeres sufriendo violencia, más de 2.3 millones de mujeres en alguna de las encuestas de la ENDIRE, del INEGI, ¿no? Que es la que mide un poco las violencias en México y sale cada 5 años. La última que tenemos es 2021, si no me equivoco, y la previa de 2016, y los datos de una a otra pues son bien interesantes, porque por ejemplo dicen que antes las mujeres sufrían más violencia en el ámbito privado, ¿no? Que es ese ámbito relacionado con el entorno familiar o con la pareja o con la expareja, etcétera. Y el ámbito público, pues todo lo que no tenga que ver con el entorno familiar o la pareja o la expareja. Todo eso demás, todo ese mundo laboral, escolar, comunitario, institucional, todo eso es ámbito público, ¿no? Entonces, para efectos de la violencia, ha cambiado porque, por ejemplo, antes las mujeres eran más violentadas en sus hogares, ¿no? Y eso lo teníamos. Y ahora, ahora en la última encuesta de Endire de 2021,
pues las mujeres sufren también más violencia en el espacio público, pero esto no quiere decir que hayan sido que la violencia familiar o doméstica haya disminuido. Lo que quiere decir es que las mujeres ahora tenemos más presencia en el ámbito público y entonces por ello, consecuentemente, es lógico que ahora pues se viva más violencia en el ámbito público. Por ejemplo, esta forma de castigar a las mujeres por la forma en la que se visten, ¿no? Y esto es social. O sea, vemos que se denuncia, por ejemplo, una violación o que se denuncia acoso y lo primero que cuestionamos es qué hacía la mujer en ese lugar, qué hacía a esa hora, seguro estaba tomando, cómo iba vestida, etcétera. O sea, volteamos a la mujer en lugar de voltear hacia el fenómeno y eso es parte de lo que hoy hace que persista la violencia y que no podamos erradicar la violencia, porque finalmente este día 25 de noviembre, pues es un día para visibilizar cómo hemos avanzado en la lucha contra la erradicación de la violencia. Definitivamente no vamos a llegar a la erradicación de la violencia si no analizamos las diferencias que existen y para empezar, si no visibilizamos las violencias que sufren, las violencias de género que sufren desproporcionadamente las mujeres. Entonces el género condiciona a quién le pasa la violencia, qué tipo de violencia, en qué medida y en dónde. Por eso les decía, la violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres. Históricamente, la violencia de género que han sufrido las mujeres no ha recibido la misma atención y repudio que la violencia que se sufre en general, ¿no? O sea, todos condenamos la inseguridad pública o la delincuencia organizada. ¿Y quiénes creen que sufren más violencia en ese contexto de inseguridad pública y delincuencia organizada? Los hombres. Entonces, digamos que el presupuesto para violencia mayoritariamente en el país está para atender la violencia que sufren los hombres. Y la violencia que sufren las mujeres, pues siempre ha sido minimizada, invisibilizada. Tan es así que, por ejemplo, y no me van a dejar mentir, muchas de las mujeres que pueden denunciar violencia a ministerios públicos, a entes de procuración de justicia, pues reciben está exagerando, regresa a su casa, señora, con su esposo, nada más le dijo tonta porque no hizo bien la comida y pues digamos que es normal. Y entonces normalizábamos las violencias, invisibilizábamos las violencias y el invisibilizar algo, el no quererlo ver, hace que no lo podamos erradicar. Pues, mucho de lo que hoy vivimos como violencia pasa por esta sociedad que nos ha dicho que está bien, ¿no? O que es normal que se sufra violencia en las relaciones de pareja, en los noviazgos, normalizamos los celos, normalizamos cierto tipo de cuestionamientos que se dan en las relaciones de pareja cuando son violencias que deben de visibilizarse como tal. Y, por ejemplo, la propia historia de los derechos humanos es un ejemplo de cómo la violencia de género impacta, ¿no? En la vida de las personas. Pocos derechos humanos representan también esta idea y esto lo retomo porque, por ejemplo, en el artículo 16 de la Constitución dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Es un derecho humano maravilloso que está presente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. No obstante, cuando hablamos de violencia de género, que viven las mujeres, resulta que era en la familia o en el domicilio el espacio en donde más sufrían violencia. Y eran los propios hombres comunes y corrientes, o sea, los propios hombres de su vida, ya sea sus padres, hermanos, pareja, esposos, compañeros de trabajo, etcétera, los que perpetúan esa violencia. Y de ahí que se amerite, por supuesto, que haya un propio análisis de la violencia de género, y por eso hoy estamos hablando de la violencia de género, en donde yo les decía que el género juega un papel muy importante en cómo se configuran los ataques y cómo se determina a las víctimas. O sea, es difícil que escuchemos que hay ataques de ácido, por ejemplo, contra los hombres, ¿no? Estos ataques de ácido como el que sufrió el famoso caso conocido de la saxofonista María Elena, oaxaqueña. este, Esos ataques son más bien como para decirle a la mujer, o sea, si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie, ¿no? Y pasa por el tema de la violencia más letal que sufren las mujeres, que es los feminicidios. Y son violencias por razón de género. ¿Por qué se diferencian de otras violencias? Porque no nada más es porque te encontré en la calle y te quise asaltar y te mato, ¿no? Es porque eras mi pareja y ya no quieres estar conmigo y entonces, como yo estoy creado en esta cultura patriarcal de los hombres somos los dueños de las personas y de las cosas, entonces como eres mi mujer, no sé, mi esposa, mi mujer, entonces si ya no quieres ser mi esposa o mi mujer, entonces no vas a ser de nadie y entonces te mato. Por eso el género, esa es una razón de género que no se explica sino atendiendo a estas cuestiones del sistema sexogénero.
Entonces el género nos ayuda a entender o a atender la lógica que subyace a la violencia, ¿no? Les decía, es como ese castigo que se ejerce. El solo hecho de pensar que las mujeres podemos opinar solo sobre ciertas cosas, ¿no? Que no se nos permitía opinar sobre otras. Yo he visto todavía, hoy en día hablando de ya los avances de la igualdad y que hay una ley de igualdad y que hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues las violencias no han disminuido. Incluso, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, hubo un estudio muy interesante que se hizo sobre las llamadas a Locatel por violencia familiar y cuando empezó el famoso quédate en casa, resulta que Locatel empezó a tener un incremento excesivo, ¿no? En las llamadas de denuncias de mujeres por violencia familiar. ¿Y qué estaba pasando ahí? Era que ahora esas mujeres que por lo menos unas horas al día no estaban con su violentador, que era su propia pareja, por ejemplo, porque salía a laborar fuera del hogar, pues ahora ya tenía que estar ahí y entonces por eso el número de llamadas de auxilio de mujeres que sufrían violencia familiar aumentó. O sea, esos datos importan porque nos importa saber en dónde se sufren las violencias. Por ejemplo, para todas aquellas instituciones que quieren atender violencias, identificar violencias, prevenir violencias, lo primero que tienen que entender es que el género atraviesa la ejecución de las violencias, determina cómo, en qué medida, en dónde. Y el saber esto nos va a ayudar a prevenir violencias. Es tan simple como los C5, ¿no? O sea, aquí en Hidalgo tenemos un C5 que tiene cámaras por todas partes y entonces eso ayuda a prevenir violencias y resulta que las mujeres las están matando en su casa. Entonces, en su casa, pues no hay una cámara del C5. Por eso os decía que hay políticas públicas o institucionales que no van a atacar la violencia específica y no van a disminuir las violencias porque no están atacando la violencia que se tiene que atacar. El componente de género más sobresaliente es que las mujeres son víctimas que salen de, digamos, de los roles estereotípicamente asignados. O sea, que salen de que no es una mujer callada, el calladita te ves más bonita, no es una mujer dócil y que acepta al hombre de manera incondicional. Aquí precisamente es también donde caben las víctimas que son violentadas por su orientación sexual o identidad de género. Y es donde les decía que íbamos a hablar más adelante de las identidades no binarias o de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT y más. Como tal, no digo diversidad sexual porque pues quiero dejar claro que todas las personas pertenecemos a la diversidad sexual, digamos. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, etcétera. Todos somos parte de esta diversidad sexual. Más bien son las personas de la comunidad o identificadas como de la comunidad LGBT y algo más. O sea, hablando de la violencia de género, también caben las víctimas que son violentadas, ya sea por su orientación sexual o por su identidad de género, que pueden no ser mujeres, ¿no? O sea, por supuesto que la violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres y por eso hablamos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, la violencia política en razón de género contra las mujeres, pero estas comunidades como la comunidad LGBT y más, las identidades no binarias, también sufren violencia de género, o sea, por lo que representan. Ah, porque eres un hombre que no le gustan las mujeres, entonces te castigo. Te castigo socialmente porque no te acepto en la familia, no te acepto en la escuela, no te acepto en el trabajo, no te acepto en la sociedad. Y luego escucho muchos comentarios de, pues yo respeto es su vida y lo que quieran, pero pues que no se anden besando en la calle. ¿No? ¿Y por qué no decimos eso de las parejas heterosexuales? O sea, ese es nuestro doble parámetro y nuestra doble moral y esa ilógica creencia de que lo heterosexual es lo normal. Ya la propia Suprema Corte, hablando de un tema jurídico, y ya no me voy a meter tanto en las creencias o moral o ideologías, ha dicho que lo normal es lo diverso, o sea, que todas las personas somos diversas. Cada persona y que esa diversidad tiene que ser respetado cómo me visto, cómo me expreso, quién me gusta, con quién me relaciono, en qué quiero trabajar, porque es parte de mis derechos humanos como ser humano, no solo como ser hombre o ser mujer. Y entonces las identidades de género están amparadas por los derechos humanos, la orientación sexual está amparada por los derechos humanos, está prohibida la discriminación por razón de género o por orientación sexual o por identidad de género. Y entonces, ¿por qué seguimos castigando socialmente esto? Entonces, habla de que a pesar de que tenemos un reconocimiento formal de todo esto, pues como que no nos checa socialmente todavía. Las violencias de género son violencias que nos impiden transitar en paz, como el acoso callejero, que nos impiden trabajar en paz, como el acoso laboral, que nos impiden estudiar en paz, como el acoso escolar, que nos impiden en general vivir en paz, ¿no? Y hay, por ejemplo, en nuestra, digamos, nuestra clave 2, que nos vamos con la 2, que es qué tipos de violencia hay, ¿no? Identificar qué tipos de violencia hay
o cuáles son los tipos de violencia que se han identificado, porque para empezar, ya les hablaba de que son muchos los tipos de violencia. Digamos que las primeras identificadas son la física, que era como la más común, la psicológica, que es, según la ENDIE de 2021, la que más sufren las mujeres en México, violencia psicológica, y en segundo lugar la sexual, y en tercer lugar la física. La violencia económica y la violencia patrimonial. No tenemos dudas de la física, por supuesto, aunque sí hay algo importante que decir de la violencia física es que puede o no dejar, digamos, rastro. O sea, no necesitas traer los golpes para denunciar violencia física, y esto habría que decírselo a las agentes investigadores e investigadoras de las procuradurías, ¿no? La violencia física, según las propias definiciones de violencia física de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no necesita dejar rastro o dejar huella o dejar lesión. La violencia psicológica, pues entendida como esta parte que afecta a las emociones de las personas. La violencia sexual, pues esta sí la tenemos muy bien identificada. La violencia económica, que atiende un poco al valor que le damos a las personas, ¿no? Por ejemplo, la mujer se dedica al hogar, entonces no recibe un salario porque está haciendo algo que naturalmente le corresponde, pero es un trabajo y entonces hay violencia económica. O el que hoy en día, y según los últimos números y datos de INEGI, las mujeres seguimos ganando menos por el mismo trabajo respecto de los hombres, eso es violencia económica. Y la violencia patrimonial, que es, por ejemplo, esta violencia que se ejerce contra las mujeres cuando hay una separación y entonces las privan, por ejemplo, de sus papeles, de sus posesiones, o les rayan el auto, o les queman sus cosas, o destruyen sus objetos, ¿no? Su celular, su carro, no sé, se me ocurren muchas posesiones o bienes, y esa es la violencia patrimonial. Y otro de los ámbitos para identificar en esta clave 2 es en dónde serán esas violencias. O sea, tenemos tipos de violencias: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, pero también tenemos ámbitos o modalidades de las violencias, que es en dónde se pueden dar esos tipos de violencias. En el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el contexto escolar, en el contexto comunitario, en el digital, que es algo, en una incorporación reciente, en el ámbito político, etcétera, ¿no? O sea, esos son los espacios. Identificar tipos de violencia, espacios o ambientes o modalidades de la violencia es fundamental para poder comenzar a hablar de atención y erradicación de la violencia, prevención, prevención, atención y erradicación de la violencia. Si yo no identifico cuál es el espacio en donde tengo qué tipo de violencia, pues no la voy a poder ni atender, ni prevenir, ni mucho menos erradicar. O sea, por ejemplo, hablando de las universidades, ¿no? En el contexto universitario en el que nos encontramos en esta charla. Es una modalidad escolar, pero también laboral, porque también hay relaciones laborales dentro de las instituciones universitarias. Y en esos ambientes laborales y escolares puede haber violencia física, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia sexual, económica y patrimonial. O sea, yo recuerdo todavía en el IPN, hace un año había más de 1.500 denuncias por acoso sexual en el Instituto Politécnico Nacional, y son de las que se denuncian, los tendederos, ¿no? Los tendederos de acoso sexual, a los que no les damos como institución importancia y que deberíamos, porque eso nos está hablando de un fenómeno sistemático, estructural, ¿no? Que está ahí presente, que pareciera que no causa ninguna acción institucional, y eso habla de que seguimos invisibilizando y normalizando las violencias. El Me Too, ¿no? El Me Too fue este hashtag que a los días de que se había lanzado tenía más de 100.000 denuncias por acoso en Twitter. Entonces, no es que las mujeres no quieran denunciar o no quieran hablar, porque luego esas opciones se dan, ¿no? Ah, ¿por qué no dijo antes? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué 10 años después viene y lo dice? Y pasa mucho con las actrices o que denuncian acosos, ¿no? O violación. Sasha Sokol, Carla Souza, son mujeres que han sido socialmente laceradas porque denunciaron acoso o violación años después. Y entonces socialmente nos ponemos en un pedestal y decimos, ¿por qué no dijo nada antes? ¿No? Porque seguro quería fama, porque seguro esto. Cuando para empezar, y esto pasa, y eso es una de las consecuencias de por qué no se denuncian las violencias de género. Y debemos empezar a quitarnos esas ideas para poder prevenir y erradicar, si verdaderamente queremos erradicar la violencia. Otra de las claves, entonces la clave 2 fue precisamente los tipos y las modalidades de la violencia. La clave 3, distinguir los espacios en donde ocurren tales formas de violencias, ¿no? Y yo les hablaba del espacio público versus espacio privado. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém do Pará, que México es parte de esa convención, desde 1998, si no me equivoco.
es en los noventas. Esta convención la ratifica México y esta convención habla de la violencia, es la que, digamos, establece el derecho humano a vivir sin violencia. O sea, lo categoriza como derecho humano. Entonces, hoy en día es un derecho humano para todas las personas vivir sin violencia, pero esta convención se enfoca mucho en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes sufren más violencia invisibilizada, no normalizada, esa violencia que antes ni se sancionaba, que a nadie le importaba y que nadie hacía nada por ella y parecía entonces como si las vidas de las mujeres no importaran o fueran de menos categoría que las de los hombres. Y esto pasó y es estructural, ¿no? Y es sistemático. Y hablaba de los diferentes espacios. Esta convención agrega la violencia perpetuada o perpetrada por agentes del Estado. El Estado como el Estado-nación, Estado-país del Estado mexicano. Recuerdan que México ratifica los tratados internacionales como Estado-nación. Entonces, se refiere a la violencia que ejerce el Estado, militares, policías, ¿no? Todavía apenas fuimos sancionados por la Corte Interamericana porque policías federales en el operativo Atenco, cuando estaba el tema del aeropuerto hace ya algunos años, por ahí del 2009 me parece, abusaron o torturaron sexualmente a mujeres en ese operativo. Entonces, esa violencia es como la conocida por la perpetuada o tolerada por el Estado o sus agentes. La otra es la violencia que se ejerce en el ámbito privado. Y dice, se entenderá como toda aquella que sucede en los hogares o en el contexto de las relaciones de parejas o exparejas. O sea, esposo, exesposo, novio, exnovio, expareja sentimental, lo que sea, padre, hermano, tío, etcétera. Esa es la violencia privada. Y la violencia pública, digamos en el ámbito público, son manifestaciones de violencia que suceden en cualquier espacio, excepto en los hogares o en los contextos de las relaciones de pareja. La cuarta clave que yo quise traerles hoy acá es la importancia de los datos. Todo esto que les he estado hablando no ha nacido de mi ronco pecho, por supuesto, y no es porque me considere feminista o porque sea parte de estos movimientos feministas, sino que los datos nos están diciendo eso. Y la importancia de los datos nos sirve para medir los problemas y para atender los problemas de manera adecuada. Por ejemplo, en México, 7 de cada 10 mujeres ha tenido un incidente de violencia a lo largo de su vida. 7 de cada 10. Yo me atrevería a decir que las otras tres no les preguntaron o no lo quisieron decir. O sea, me atrevo a afirmar que el 99% de las mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de nuestra vida. ¿De qué violencia puede ser psicológica, puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, puede ser patrimonial? ¿En dónde puede ser en la escuela, en nuestro ámbito laboral, puede ser en el ámbito comunitario? El acoso callejero es violencia. ¿Qué mujer no ha sufrido acoso callejero? Y es violencia y será en el ámbito comunitario, ¿no? Eh, Otro de los datos interesantes, por ejemplo, de las personas asesinadas en México de 2004 a 2016, el 88% fueron hombres y el 11% mujeres. O sea, que sí están matando mucho más a hombres de manera desproporcionada en México que a mujeres, pero resulta que la forma en la que matan a hombres y a mujeres es distinta y ahí es donde hay que analizarlo. Dice, si bien del total de los asesinatos cometidos en contra de hombres, los espacios y las características de estos homicidios varían en función del sexo de las víctimas. Por ejemplo, de las muertes por asfixia, solo el 6% fueron contra hombres, mientras que el 20% contra mujeres. O sea, desproporcionadamente matan más a las mujeres por asfixia que a los hombres, ¿no? O las matan más con arma blanca que a los hombres, y a los hombres los matan más con arma de fuego. Entonces, esto habla también de cómo se van diferenciando las violencias y nos ayuda a establecer, digamos, los lugares para la atención y la prevención. Por eso hablaba de la importancia de los datos. En 2022, otro dato, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que se da una muerte violenta de una mujer por razón de género, por ser mujer, cada 2 horas. Cada 2 horas en América Latina muere bueno, es asesinada una mujer por razón de género. Las muertes violentas de mujeres las conocemos en el mundo jurídico como feminicidios, como femicidios en algunos países de América Latina y como homicidio por razón de género. O sea, no está homologada la manera en la que se tipifica el delito como tal, pero bueno, se refiere a lo mismo. El caso de las muertes de Ciudad Juárez, pues reveló la necesidad de reformar el aparato de justicia en la totalidad. O sea, lo que vino a decirnos el tema de las muertes en Juárez, con el caso que se llevó a la Corte Interamericana, conocido como Campo Algodonero, contra México, de González y otras contra México, fue que México es un país machista, misógino y con cultura patriarcal que hacía
que lo que pasó ahí fue que desaparecieron mujeres mayores de edad, menores de edad, pero el caso que se lleva fue de dos menores de edad y una mayor de edad a la Corte Interamericana. Y las familias cuando acudían a denunciar la desaparición de su familiar, lo que les decían las policías y los ministerios públicos era, seguro se fue con el novio, seguro anda de parranda, seguro andaba en malos pasos. O sea, en lugar de hacer una investigación y de comenzar una investigación y búsqueda de esa mujer desaparecida, pues había una revictimización de las víctimas indirectas, que en este caso eran las familias, y una nula actuación por parte del Estado, porque el Estado, más allá de comenzar una investigación y de hacer su trabajo, lo que estaba haciendo era revictimizar a estas familias. Y entonces ese tiempo que transcurrió en lo que el Estado no hizo las investigaciones, pues entonces el Estado también se vuelve responsable de la muerte de esas mujeres, porque al final esas mujeres reportadas en un inicio como desaparecidas, pues fueron halladas sin vida en los campos algodoneros de Ciudad Juárez, por eso el caso es comúnmente conocido como campo algodonero. Este caso reveló investigaciones deficientes, filtración de datos sensibles y falta de sanción institucional. Y entonces la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano por este caso y reveló la necesidad de que se aborden en México el acceso a la justicia por parte de no solo las mujeres, sino todas las personas con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva distinta, ¿no? Poniendo en el centro a las víctimas. Entonces, otros de los datos es, por ejemplo, que desde 1997 hasta 2009 la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurrían en la vivienda. Y yo lo que les decía un poco, el impacto de la guerra contra el narco, pues sí, sí se vivió también en las mujeres, porque a partir del 2009 esta tendencia se revirtió y la mayor parte de los asesinatos ahora suceden en el espacio público. Y la quinta clave que yo les traje acá es la perspectiva de género. No sé si han escuchado el concepto, pero la perspectiva de género es una herramienta, una metodología que nos ayuda a ver las cosas, digamos, con otros lentes, con otra visión. Nos ayuda a ver la justicia de otra manera, los derechos de otra manera, los espacios de otra manera. La perspectiva de género se puede usar en cualquier ámbito, es transversal, o sea, en el ámbito médico, jurídico, sociológico, en cualquiera de los ámbitos nos ayuda a medir, ¿por qué las mujeres se enferman más de ciertas cosas que los hombres? ¿O por qué las mujeres mueren más por ciertas enfermedades que los hombres? ¿O por qué a las mujeres las violentan más en ciertos espacios que a los hombres, ¿no? ¿Por qué las niñas sufren más violencia o las mujeres sufren más violencia en ciertas edades que otras? La perspectiva de género es esta metodología que nos ayuda a través de estas características que le denominan en lo jurídico categorías sospechosas. Es mujer, es lesbiana, es indígena, es niña, tiene una discapacidad. Todo esto nos ayuda a ver, y esto le llamamos interseccionalidad, o sea que hay varios segmentos que exacerban la violencia o la discriminación, como puede ser que además de ser mujer, sea lesbiana, y que además de ser lesbiana tenga una discapacidad. Entonces van sumando los rubros de discriminación y eso hace que la perspectiva de género lo que nos ayuda es a ver eso, porque antes la justicia, y hablábamos de una justicia ciega, ¿no? De que no veía más allá y era objetiva y ciega, imparcial, y ahora la justicia lo que tiene es ver el contexto en el que se dan las violencias. Hay un caso que a mí de los que más me gusta platicar cuando hablo de perspectiva de género, y ojalá tengan la oportunidad de ver el video en YouTube. Se llama Adriana Manzanares, es un documental de Adriana Manzanares que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un concurso que se llama Género y Justicia. Y Adriana Manzanares es una mujer de Guerrero que tenía dos hijos de una pareja, pero esa pareja creo que se fue o la abandona. Es una mujer indígena, indígena de Guerrero. Vivía en una comunidad alejada, ¿no? Por supuesto, donde se embaraza de otro hombre que no era el esposo, porque el esposo la abandona y no tenía servicios de salud. O sea, digamos que para que ella acudiera a un centro de salud, o sea, ni siquiera atención especializada, tenía que caminar alrededor de 10 a 12 horas, e imagínense con 9 meses de embarazo. Entonces, el hijo, o si no recuerdo el sexo del bebé, pero nace muerto. Y entonces, cuando la familia del padre de los otros hijos de Adriana se da cuenta, la acusa de adulterio y la acusa de haber matado al bebé. Y entonces la apedrean en la comunidad como el castigo, ¿no? Por ser adúltera. Y después la entregan al Ministerio Público para que la sancione por el homicidio de su hijo. Y es condenada a 30 años porque además la hacen firmar una confesión en español. Y ella ni siquiera hablaba español. Entonces, todos estos elementos estaban digamos, juzgados de manera tradicional. Y eso es el caso de Adriana Manzanares, se ha replicado miles de veces, hasta que llegó el caso a la Suprema Corte de Justicia y entonces se analizó con perspectiva de género. Y esto quiere decir,
era una mujer indígena que además vivía sola, que no tenía acceso a los servicios de salud. Y entonces, ¿cómo íbamos a sancionar eso como Estado si los responsables éramos el Estado, ¿no? No proveímos de servicios de salud. En, hay una confesión, se violó la debida diligencia en el proceso penal, por supuesto, porque hubo una confesión ahí firmada, sin que hubiera un intérprete, sin que hubiera un traductor, etcétera. Entonces, todas estas violaciones del procedimiento hicieron que la liberaran de manera inmediata, digamos, esto fue 8 años después, y eso porque una organización feminista apoyó a Adriana a litigar este amparo ante la Suprema Corte para que fuera liberada, porque Adriana ya había sido condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su bebé, cuando había nacido pues en esas condiciones sin servicios de salud. Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a ver esas realidades. Y lo que dice Adriana después de que es liberada es que ella no quería regresar a su comunidad porque en su comunidad no toman en cuenta a las mujeres, las violentan, etcétera, ¿no? Entonces, Adriana como es el reflejo de la justicia en el ámbito de las mujeres indígenas. O sea, si las mujeres no indígenas sufrimos violencias, ¿no? O vivimos violencias en cualquier ámbito de nuestra vida, así hayamos estudiado o no, o sea, no hay una determinación de que el haber estudiado te exime de sufrir violencia. Imaginemos las mujeres que además de ser mujeres, pues a lo mejor las niñas, a lo mejor las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas o afrodescendientes, las mujeres con orientación sexual distinta, pueden ser mujeres lesbianas, bisexuales, etcétera, o las mujeres migrantes, las mujeres extranjeras. O sea, todo se va exacerbando porque se van sumando estas categorías que hacen que la discriminación pueda ser mucho más amplia, la violencia se exacerba. Entonces, es importante también la perspectiva de género para poder ver todo eso que antes de que existiera la perspectiva de género no podíamos entender. Todos estos casos revelan una crisis de Estado, ¿no? Algo que no se arreglará solo con procesos de sensibilización o con instituciones especializadas, fiscalías de género, ¿no? Que atienden delitos de género. O sea, el hecho de que se haya aumentado a 60 años, no recuerdo bien, la pena por el delito de feminicidio, no ha reducido los feminicidios. O sea, esto habla de que las soluciones que hemos encontrado como Estado, desde el ámbito jurídico, no están resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque se enfocan a resolver el problema cuando ya sucedió y no se enfocan en resolver, en prevenir las violencias. Y esto le toca a las universidades, le toca a las instituciones públicas, le toca a la sociedad en general, ¿no? A las empresas en el ámbito privado. Protocolos de atención a la violencia, cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual. Y el acoso no es una exageración, o sea, dejemos de ver las violencias como exageraciones de las mujeres. O sea, si te dice, no sé, por ejemplo, el caso de Tamara de Anda, que es una chica que denunció un acoso de un taxista y el taxista fue sancionado. Recuerdo que le pusieron una multa, me parece, porque esto fue en Ciudad de México y en Ciudad de México está sancionado el acoso con una sanción administrativa. Ella lo hizo vía civil, digamos, hay varias vías de denunciar acoso, civil, laboral, penal, etcétera, o como una violación a derechos humanos. Ella decide hacerlo en la vía administrativa por un reglamento que hay en la Ciudad de México y sancionan al taxista. Y luego le empezaron a refutar mucho a Tamara en Twitter, porque ya hace su denuncia también pública a través de Twitter, que por qué, que seguro decía eso solo porque era taxista, porque si se lo hubiera dicho, no sé, Brad Pitt o otra persona, pues no diría que es acoso, ¿no? Y empiezan todos estos cuestionamientos, pero resulta que el acoso no se mide desde quien ejerce la conducta, sino desde quien la recibe, ¿no? Desde quien recibe la conducta. ¿Por qué? Porque es cómo se percibe una mujer. O sea, lamentablemente las mujeres en México nos sentimos en riesgo el 100% de nuestro tiempo y en nuestra vida, ya sea en nuestro ámbito público o privado. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. ¿Para qué? Para ver qué tipo de prevención se requiere para evitar el acoso. Pues el acoso, por ejemplo, sexual, pues se va a disminuir cuando repensemos la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Hoy mucho de lo que pasa por romance, pues es violencia, o mucho de lo que pasa por sexo es violación. Entonces, hay que analizar todos estos contextos y pues bueno, esas son las 5 claves que hoy yo quise como traer a esta charla para poder comprender la violencia de género y ya no seguir descalificando el fenómeno y decir, ah, ¿y ahora qué quieren las feministas? Si ya tienen igualdad, si ya tienen todos los derechos reconocidos, si ya se habla de esto, entonces ¿ahora qué? ¿Ahora qué pelean, no? Y es esta parte de, o sea, sí, los derechos están ahí, están bien bonitos y son de papel, pero la realidad
es que seguimos sufriendo violencia por el hecho de ser mujeres o por razones de género, las personas con identidades no binarias, las personas de la comunidad LGBTIQ+, o las alumnas respecto de los maestros, ¿no? Que sufren acoso sexual, hostigamiento, eh, las propias compañeras catedráticas respecto de los compañeros catedráticos, o sea, se dan ámbitos de jerarquía a veces y pues ni siquiera, o sea, ni siquiera me atrevo a decir que lo estamos viviendo con los paros estudiantiles, lo estamos viviendo con lo que hubo en la UNAM, con los movimientos estudiantiles de la UNAM, del Instituto Politécnico. O sea, más allá de otra cosa, y no me quiero meter en cuestiones políticas, hablo de las denuncias de acoso a las que hay que poner atención, ¿no? De los tendederos, de las denuncias que hay en Twitter, hay que poner atención a lo mejor en qué no estamos haciendo como instituciones o como sociedad en general para ya vivir una vida realmente libre de violencia. Y pues sería esto de mi parte. Estivaliz, no sé qué indicación nos des por ahí. Perfecto. Gracias, maestra. Pues bueno, ha tocado un tema pues muy interesante. Como usted lo menciona, estas claves, que bueno, es algo que es difícil, no imposible, pero sí difícil de erradicar desde mi punto de vista, porque yo creo que viene pues desde casa, ¿no? Estos violentadores. Me preguntan aquí, maestra, si el ignorar a tu pareja también se considera violencia, si sí está considerado la Hay ciertos contextos y entornos en donde no ponerle atención a la pareja, por ejemplo, que es como esta parte que traducimos en ignorar, cuando es sistemático, ¿no? Y cuando viene acompañado de otras violencias, pues constituye violencia psicológica. Y eso se puede medir solo con una prueba psicológica, ¿no? De qué tanto ha afectado a esa persona, pues el ser ignorada, el no ser tomada en cuenta. Y es bien básico, por ejemplo para las decisiones de cómo cuidar y criar de los hijos, ¿no? Los permisos los daba el papá, ¿no? Yo recuerdo, como que quien crea era la mamá, pero los permisos los daba el papá y entonces a la opinión de las mujeres ahí no era considerada y era parte de una violencia psicológica que históricamente, sistemáticamente, estructuralmente han vivido las mujeres. Y sí, sí puede ser considerada violencia psicológica. Bien, ya para esto, pues sí tendría, como usted lo dice, bueno, realizar algunos exámenes, acudir a que realicen algunos exámenes. Sí, a las pruebas, digo, si quieren denunciar este tipo de violencia, por supuesto que se puede denunciar. Obviamente se tiene que acreditar el daño, no lo tienes que acreditar tú como víctima, sino las instituciones están obligadas a investigar y a acreditar las circunstancias que estás denunciando como violencia. Es lo que yo les decía, por ejemplo, el tema de la violencia física. Hoy en día sigue habiendo instituciones de procuración de justicia que exigen que para denunciar violencia física traigas como las evidencias de esa violencia física, ¿no? Sí, Como no puede ser a lo mejor violencia que se sufrió hace años o hace tiempo, ¿no? No todas las víctimas reaccionan igual ante la violencia. claro. Perfecto, maestra. Pues es un tema muy delicado, pero importante. No esperemos que la información haya llegado a las personas indicadas. No, como usted dice, no queremos meternos tanto en la cuestión política ni perjudicar a unos y a otros, pero como lo menciona, no es una guerra entre hombres y mujeres, pero desafortunadamente, pues sí se da en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en un varón como en una mujer, de Sí, diferentes maneras. Es sí, triste la situación. y decirlo, ¿no? Acotar un poco esta parte de que hablar de la violencia que sufren las mujeres no es negar que los hombres sufran violencia, sino Claro, es atender un problema para identificarlo y poder, digamos, solucionarlo. ¿No? O sea, por supuesto que hay políticas públicas para atender la violencia que sufren los hombres en los contextos en lo que lo sufren. Ojo, si los hombres están sufriendo violencias, tienen que denunciarlas para que los datos ayuden a las políticas públicas a decir, claro, oigan, ha incrementado mucho la violencia que sufren los hombres en pareja, por ejemplo. Pero mientras no lo denuncian, y esto pasa también por razones de género, por la claro. masculinidad, ¿no? De Mm, los hombres que dicen, ¿cómo voy a decirle a mis amigos que mi esposa o mi pareja me violenta si se va a ver mal, ¿no? sí. Entonces, también pasa por razones de género. Las masculinidades han impedido a los hombres expresar emociones y expresar situaciones en su vida y eso hace que no tengamos datos que nos ayuden a visibilizar qué tipos de violencias nuevas están sufriendo, porque ya sabemos cuáles sufren comúnmente, que son homicidios en el ámbito público relacionados con inseguridad pública o delincuencia organizada. Mm. Esa violencia está muy atendida y hay mucho presupuesto para esa violencia. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres muchas veces era incluso, digamos, tolerada por el Estado. No sé si les ha tocado que hay policías que dicen, no, eso es en la casa, yo no me puedo meter a ese hogar aunque estén matando a una mujer. Y lo que vino a hacer esta ahora visibilización de la violencia, es decir, Estado, tú estás obligado a atender la violencia que ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Claro, y desafortunadamente a veces esto se pasa en generaciones, ¿no, maestra? Que como usted lo dice, somos desafortunadamente, pues, un país todavía misógino, machista, ¿no? Que el hombre, tú te callas, tú te aguantas, no puedes expresar tus emociones, pero psicológicamente es muy malo. Yo creo que a futuro sí es peligroso, puede ser peligroso, ¿no? Ya es peligroso, ¿no? Porque mucha de la represión emocional que tenemos como mujeres y hombres, pues se traduce en violencias que ejercemos, Sí, ¿no? O sea, todo eso dicen en psicología, todo eso no trabajado es lo que vienes y refutas y lo que vienes y generas. Y la cultura machista misógina no es de los hombres, es de hombres y mujeres que vivimos en esta sociedad y que todos la perpetuamos y digamos, la seguimos perpetuando sin entender qué es lo que está generando violencia y discriminación. claro, pero es importante ir a terapia, maestra, opino. Por si Parte de, postdata, vayamos a terapia ok, pues bueno, mental. maestra. Antes Sí. de terminar, algún mensaje que que les quiera dar al público en general, a nuestras egresadas, egresados que le están visualizando. Pues muchas gracias por la escucha, muchas gracias por interesarse en estos temas que no afectan solo el tema jurídico o que no tienen que ver solo con el derecho y las normas, sino tienen que ver con nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? Cómo vivimos nuestras relaciones de pareja, cómo vivimos nuestras relaciones familiares. Y entonces el que hoy ustedes estén acá escuchando esto y cuestionándonos, ¿no? Tan solo ay, si me revisa el celular, si me dijo esto, es violencia, entonces si me ignora. Entonces podemos empezar a cambiar quizá las cosas poniendo nuestro granito de arena en casa, tratando de hacer de nuestro mundo un mundo más igualitario y más justo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que hoy pues me han escuchado y me han regalado un poquito de su tiempo para platicar de este tema tan importante. No, pues gracias a usted, maestra, por compartir su amplia experiencia con nosotros y me permito leer la constancia que se le va a entregar. Espero que la puedan visualizar. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la maestra Brenda Paloma Cornejo Cornejo por haber impartido el webinar Claves para entender la violencia de género. La firma la directora Alejandra Vega Barrios, directora de vinculación con egresados. Pues bueno, maestra, nuevamente gracias. Espero que no sea ni la segunda ni la última vez que la tengamos por acá. Ojalá Gracias. que, Y cualquier asesoría que deseen, yo tengo el contacto de la maestra, si usted me lo permite, si me lo claro llega que a sí, pedir. claro Ella, que sí, estoy a sus órdenes. gracias, es experta en este tema y estamos para apoyarlos. Gracias, maestra, y gracias a todos. Bonita tarde. Gracias a todas y a todos. Hasta Hasta luego. luego.